voy a hacer un análisis dimensional de esta ecuación de aquí para poder sacar las unidades de K. Hemos dicho que la velocidad de reacción se mide en moles partido por litro por segundo. Luego tendría K. Luego tendría la concentración de A. Toda concentración se mide en moles partido por litro. En este caso la tengo elevado a 2. Y luego tendría la concentración de B, que está elevado a 1. No sé si veis por dónde voy tirando. Y ahora voy a eliminar aquellos términos que son semejantes a la derecha y a la izquierda en esta ecuación de aquí. Por ejemplo, un mol se me va con un mol y un litro se me va con un litro. Yo quiero sacar las unidades de K, así que voy a dejar a K solita. El litro pasa al otro lado y el mol pasa dividiendo, ojo, elevados al cuadrado. De forma que me queda que K es igual a litro al cuadrado partido por mol al cuadrado partido por segundo. Si yo hiciera lo mismo con una reacción cuyo orden global es 2, por ejemplo, pues vais a ver, que yo os invito a que hagáis este ejercicio, vais a ver que queda litro partido por mol partido por segundo. Como esta es una reacción de orden 3, pues quedaría así. Y lo último que me queda por sacar son las unidades de K. Para ello, voy a utilizar esta ecuación de aquí y voy a utilizar los datos de cualquier experimento, por ejemplo, este experimento de aquí. Y cojo la velocidad que me da, lo divido entre la concentración de A elevado a 2 y la concentración de B elevado a 1 y despejo el valor de K. Por ejemplo, para el experimento 1, obviamente como la K es una constante, me tiene que dar lo mismo para todos los experimentos. Si no os sentís seguros con este tipo de problemas, yo lo que os invito es que lo hagáis para un par de experimentos y así cuando veáis que os da lo mismo os vais a quedar más tranquilos. 7,05 por 10 elevado a menos 7 dividido entre la concentración de A elevado al cuadrado dividido entre la concentración de B elevado a 1, queda que K es igual a 2,35 por 10 elevado a 1, 2, 3, a menos 4. Hemos dicho litros al cuadrado partido por mol al cuadrado y por segundo. Y ya lo último que me quedaría por hacer es, como me piden la ley de velocidad, sustituir el valor donde he puesto K, este numerito de aquí. Y esto sería la ley de velocidad. Y yo pondría debajo de todo lo que había escrito aquí antes. La ley de velocidad es, dos puntitos, v igual a 2,35, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Bueno, pues este sería un problema típico de cinética química. Aquí tenéis otro ejemplo. Como veis, se hace igual que el que yo os he hecho antes, dividiendo uno entre otro. Solo que aquí los números son como más chiquititos en lo que es la velocidad y a lo mejor os podéis hacer una idea mejor de lo que os debe ir saliendo. Siguiente cosa. Relación entre las concentraciones de los reactivos y el tiempo. Este apartado me lo voy a saltar porque esto no hace falta que lo sepáis para EBAU. Además que necesitáis saber un mínimo de derivadas para poder sacar este tipo de problemas y de integrales, así que no os lo voy a explicar. El periodo de semirreacción, lo único que os voy a pedir es que estudiéis os estudiéis la definición teórica. Se define el periodo de semirreacción como el tiempo que transcurre hasta que la concentración del reactivo se reduce a la mitad. Es decir, es el tiempo que yo tardo. Si inicialmente tenía una concentración de A de 0,5 molar, el tiempo que necesito para que la concentración de A sea de 0,25 molar. Que yo sepa, así de lo que estoy recordando, nunca han pedido nada de tiempo de semirreacción en EBAU. Así que en principio no, tampoco os lo voy a pedir. Mecanismos de reacción. Esta es la parte, lo que acabamos de ver ahora es la parte de práctica y este tema tiene una pequeña parte de teoría. Se denominan mecanismos, perdón, yo lo que os voy subrayando con fluorescente es lo que hay que saberse de teoría. Se denominan mecanismos de reacción al conjunto de reacciones sencillas llamadas etapas o reacciones elementales que representan el avance de una reacción a escala molecular. Es decir, esta reacción de aquí, por ejemplo, esto no lo voy a poner en amarillo porque no hay que sabérselo.
esta reacción de aquí. Puede parecer, esta no, esta. Esta reacción de aquí, uno, cuando la ve, podría pensar que lo que está ocurriendo es que yo cojo una molécula de bromo diatómico y una molécula de hidrógeno diatómico. ¿Os acordáis cómo yo dibujaba las bolitas para aprender cómo reaccionaban las cosas entre sí? Tengo dos bolitas, el bromo es muy grande, el hidrógeno es muy chiquitito, chocan y al chocar, pues esto se va por un lado y esto se va por otro y me da el ácido bromídrico. Eso no es así. La realidad es que ocurre es que, en primer lugar, el bromo se disocia en dos radicales libres. A continuación, cada uno de los radicales del bromo reacciona con un hidrógeno, formando un ácido bromídrico y un radical hidrógeno. Los radicales hidrógenos tienen la capacidad de ionizar, de separar el bromo en dos radicales, y es lo que ocurre aquí. Y a su vez, otro radical de hidrógeno reacciona con los óxidos bromídricos que se han ido generando en las reacciones anteriores para generar más moléculas de hidrógeno y más radicales libres de bromo, y así sucesivamente. Es decir, que la reacción en realidad es mucho más compleja. Hay una parte de la química dedicada al estudio de, de los mecanismos de reacción, porque aunque aquí veamos 5 etapas, lo que suele ocurrir es que hay una etapa en concreta. Por ejemplo, viéndola así a bote pronto, seguramente sea esta de aquí, la etapa 1. Probablemente sea la etapa 1 la etapa más difícil, la etapa que limita todo el proceso, y por tanto la velocidad de reacción se va a ver muy influenciada por esta etapa de aquí. ¿Y esta etapa de quién depende? Depende de la concentración de bromo, por lo que es muy probable que la velocidad de esta reacción química dependa mucho de la concentración inicial de bromo y poco de la concentración de hidrógeno, siempre que haya suficiente hidrógeno en el medio para reaccionar. No hace falta que os estudiéis qué son los intermedios de reacción. Aquí me dicen que la velocidad del proceso viene determinada por la etapa limitante, que es la etapa más lenta. Esto me gustaría que lo supierais para que entendierais de qué va, pero esto no os lo va a preguntar nadie, ni va, ni os lo voy a preguntar yo. Lo que sí hay que saberse son las dos teorías que se estudian en la cinética química. La primera de ellas es la teoría de las colisiones, que dice que para que se produzca una reacción química es necesario que los átomos o moléculas de los reactivos reaccionantes choquen entre sí. Fijaos que el dibujito que os hacen aquí de cómo se produce una reacción química es como un dibujo que seguramente que yo os habré hecho en clase alguna vez, y como entrará en vuestra cabeza cómo se producen las reacciones químicas. Los reactivos chocan y se producen compuestos intermedios que luego se disocian y dan lugar a los productos. Para que una reacción química tenga lugar es necesario que se cumpla una serie de condiciones. La condición que se tiene que cumplir es que los choques sean eficaces. ¿Cómo se generan choques eficaces? Para que este choque sea eficaz y se produzca la reacción química se deben cumplir dos condiciones. En primer lugar, que los reactivos choquen con la energía necesaria para romper o debilitar suficientemente sus enlaces. Esta energía es lo que denominamos la energía de activación. Y en segundo lugar, se debe cumplir que las moléculas reaccionantes choquen con una orientación adecuada. Y ahora me voy a ir a este dibujo para que lo entendamos bien. ¿Cómo defino yo un choque eficaz? Aquellos choques en los que se están produciendo un choque con una orientación adecuada. Fijaos aquí cómo chocan las moléculas de los reactivos con una orientación similar a como deben llevar en los productos. Si en lugar de chocar por aquí, esto chocara, por ejemplo, por aquí, pues obviamente la reacción química no podría realizarse porque el carbono tiene que estar en contacto con el oxígeno para que se forme el dióxido de carbono. Si viene por este lado, por ejemplo, y los oxígenos chocan entre sí, la reacción química no se va a producir. Y además, para que el choque sea eficaz, por ejemplo aquí, ¿no? Se ve que si el oxígeno se choca por la parte donde está el oxígeno en el monóxido de carbono, la reacción química no tendrá lugar. Y además ese choque tiene que ser con la suficiente energía, porque si el choque es muy débil, ese choque no va a tener energía suficiente como para romper los enlaces que había inicialmente en los reactivos. Es decir,
imaginaos que este enlace tuviera que romperse, que en este caso no se tiene que romper, pero imaginaos que este enlace tuviera que romperse, pues si no lleva suficiente energía a la molécula, el choque no se va a producir. Teniendo en cuenta la teoría cinético-molecular que os la enseñé en tercero de la ESO, ¿cómo consigo yo que una molécula se esté moviendo lo suficientemente deprisa para que este choque sea un choque energético? No sé si recordaréis que la velocidad a la que se encuentra una sustancia, en este caso una sustancia gaseosa, determina la velocidad con la que se mueven sus partículas. Es por ello que a medida que aumento la velocidad de una reacción a la que se encuentra un medio de reacción, la velocidad de reacción aumenta porque las moléculas de los reactivos se mueven con mayor velocidad, los choques son más energéticos y por tanto hay un mayor número de choques eficaces que hacen que la reacción química tenga lugar. Bueno, ya sabemos cuáles son las dos condiciones que se tienen que cumplir. Esta sería la teoría de las colisiones. Esto es teoría, os lo estudiáis y ya está. Y por otro lado tengo la teoría del estado de transición o del complejo activado. ¿Os dais cuenta que aquí se me ha generado un compuesto intermedio? Pues eso de aquí es lo que se denomina complejo activado o estado de transición. Esa es un estado intermedio entre los productos y los reactivos en el que siempre se cumple, que es energéticamente más inestable y por tanto tiene una mayor energía que los reactivos y los productos. Vosotros sabéis que todo en la naturaleza, también los reactivos y los productos, tienden al estado de mínima energía. Vosotros también. Estáis mucho mejor tumbados en el sofá, donde estáis a un nivel de energía menor que corriendo, donde necesitáis una mayor energía. Todos tendemos al estado de mínima energía. Esto de aquí representa la variación energética, este esquema representa la variación energética de una reacción química. Por aquí tengo los reactivos, por aquí tengo los productos. Y esto de aquí representa el complejo activado. ¿Cómo llego de los reactivos a los productos? Pues para ello tengo que pasar por el complejo activado. Y la energía que necesito para llegar desde los reactivos al complejo activado es lo que llamo la energía de activación. Imaginaos esto como una montaña, como una montaña rusa. ¿Cómo consigo yo que los reactivos lleguen a la energía del complejo activado? A través de un choque que sea lo suficientemente energético como para llevar la inercia hasta este punto de aquí. Si mi choque es poco energético, entonces me voy a quedar por el camino y volveré para atrás. Nunca se va a producir la reacción completa. Y ahora ya voy a meterme en termoquímica. Quiero que veáis cómo varía esta reacción química. ¿Veis que la energía de los productos es menor que la energía de los reactivos? Pues esta diferencia energética es una cantidad de energía que se va a liberar. Y ya de paso meto el concepto de reacción exotérmica. Reacciones químicas donde se libera energía porque los productos tienen una energía menor que los reactivos. Este esquema también podría ser así. Reactivos aquí, energía de activación y productos aquí. Este caso sería una reacción endotérmica porque necesito energía para pasar de los reactivos a los productos. Pero igual, y al ser una reacción endotérmica, voy a necesitar una mayor energía para subir la rampa hasta el complejo activado. Por eso las reacciones endotérmicas suelen ser reacciones, las que necesitan aporte de energía suelen ser reacciones que ocurren con mayor dificultad. Me tengo que saber la teoría del estado de transición. Esta teoría supone que la reacción transcurre, bla, bla, bla. Esto me lo tengo que saber. Estoy subrayando poquísimo, pero lo poco que estoy subrayando es para sabérselo, porque esto lo preguntan en EBAU. A veces ponen un ejercicio súper sencillo de cinética en el apartado A y el apartado B es defina la teoría del estado de transición, defina la teoría de las colisiones y por saberme 2 párrafos me están dando un punto. Este estado transitorio es muy inestable debido a la alta energía que contiene y tiende a evolucionar a un estado energético más favorable. ¿Vale? Eso que he subrayado es lo que hay que saberse. La diferencia de energía entre el compuesto activado y los reactivos es lo que se denomina energía de activación.
y es la mínima energía que hay que suministrar para que la reacción química se produzca. Otra cosa que me preguntan en EBAU, que es lo último de teoría de este tema, los factores que influyen en la velocidad de la reacción. ¿Cuáles son esos factores? En primer lugar, la naturaleza de los reactivos. La velocidad de la reacción aumenta según pasamos de reactivos sólidos a líquidos o disueltos y a gaseosos. Y esto es súper fácil de entender. Imaginaos que la reacción química que yo quiero que se produzca es la combustión. Yo tengo un trozo de madera y lo quiero quemar. ¿Cuánto tarda más la madera en quemarse? ¿Cuando la tengo en un tronco sólido o cuando lo tengo en forma de serrín? El serrín arde facilísimamente, mientras que el tronco de madera arde muy lentamente. ¿Por qué pasa esto? Porque si yo estoy hablando de que la velocidad de reacción, para que una reacción química se produzca, se tienen que dar choques, si yo tengo una pequeña parte, si yo solo tengo una pequeña parte de las moléculas de mis reactivos expuestas a que le ataquen otros reactivos, la reacción química va a ser más lenta. Así tengo los reactivos en disolución, por ejemplo, o en estado gaseoso, donde todos son susceptibles de que los ataque otros reactivos para que la reacción química tenga lugar. Por eso, la velocidad de reacción aumenta cuando pasamos de sólidos a líquidos o disueltos y a su vez gaseoso. La manera de incrementar la velocidad de los sólidos es aumentando la superficie de contacto. En segundo lugar, la concentración de reactivos. La velocidad es directamente proporcional a la concentración de los reactivos. Pues claro, es que antes hemos dicho que la ley de velocidad es K por la concentración de los reactivos elevado a un determinado exponente. Por tanto, cuanto mayor sea esa concentración inicial, mayor va a ser la velocidad. A continuación, temperatura. Un aumento de la temperatura origina un aumento de la energía cinética de las especies químicas de los reactivos. Esta energía extra hace que sea más fácil vencer la energía de activación. Por ese motivo, la constante de velocidad depende de la temperatura, aumentando la primera cuando la hace la segunda. Y diréis vosotros, la ecuación que relaciona K, energía de activación y temperatura, se llama ecuación de Arrhenius. Luego vamos a la ecuación de Arrhenius. Ahora estoy subrayando qué es lo que tengo que poner en EBAU si en un apartado me preguntan factores que influyen en la velocidad de reacción. No os preocupéis por esto, que luego lo vemos. Y en último lugar, la velocidad de reacción depende de la presencia de catalizadores. Un catalizador positivo es una sustancia que añadida en cantidades muy pequeñas a una reacción aumenta de manera considerable la velocidad del proceso químico sin modificarse. El proceso en el que interviene se denomina catálisis. Es decir, que hemos dicho que la velocidad de reacción depende de la naturaleza de los reactivos, la concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia de un catalizador, que aquí debería poner 6.4, y la presencia de un catalizador. Me tengo que aprender qué es un catalizador. Hemos dicho que es una sustancia que se añade en cantidades muy pequeñas al medio de reacción y consigue aumentar la velocidad de reacción a través de disminuir la energía de activación. Fijaos en esta reacción química de aquí. Tengo los reactivos y tengo los productos. Sin catalizador, esta sería mi energía de activación y los reactivos tendrían que subir hasta aquí arriba para que la reacción química tenga lugar. En presencia de un catalizador, esa energía de activación disminuye. Si la montañita es más pequeña, lo que va a ocurrir es que un mayor número de choques van a ser efectivos y por tanto la velocidad de la reacción va a ser mayor. Bueno, y lo último que me quedaba por ver era esto de aquí, que lo quedaba a medias, que era la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius es una ecuación que me permite relacionar el valor de la constante de velocidad con el valor de la temperatura. Y en esta ecuación aparecen otra serie de términos que me tengo que aprender. ¿Qué es la constante de velocidad de reacción? Ya sabéis que sus unidades dependen de las unidades de los órdenes parciales de la reacción. A es lo que se denomina un factor de frecuencia o factor preexponencial, que indica el número de colisiones efectivas por unidad de tiempo. ¿Qué es lo importante aquí? Que tiene las mismas unidades que K, así que no va a tener unas únicas unidades. Eso es la energía de activación. Es como es una energía, se mide en julios. R es la constante de los gases, en este caso en julios por mol y por Kelvin, 8,314. Y T es la temperatura en Kelvin.
Si alguno de vosotros va a clases particulares en Arroyo, yo sé que os dan también esta ecuación de aquí. Si os la queréis aprender, os la aprendéis, si no, vamos a sacarla ahora. Haciendo otro ejemplo. Ejemplo típico también de va. Me piden que calcule la energía de activación de una reacción si se sabe que la constante cinética, cuando pasamos de 100 a 200 grados, varía de esto a esto. La ecuación de Arrhenius me dice que K es igual al factor exponencial por E elevado a menos energía de activación partida por R y por T. En este caso me están pidiendo cuánto vale la energía de activación y me estás dando dos valores de temperatura y dos valores de, constante de velocidad. Pregunta que os hago para que a ver si soy capaz de saberlo. Si la constante de velocidad tiene unidades de segundo menos 1, ¿cuál es el orden de la reacción? Eso es un ejercicio que podéis realizar. Bueno, este problema de aquí lo voy a resolver de dos maneras diferentes. Sin utilizar esta ecuación, y utilizándola. ¿De acuerdo? En primer lugar voy a resolverlo sin utilizar esa ecuación química. Me están diciendo que para el experimento 1 la constante de velocidad vale 2,35 por 10 elevado a menos 4 igual a A por la exponencial, voy a ponerlo así, que es como se pone ordenador, de energía de activación partido por R y por T. T1 es 100,373 Kelvin, T2 473 Kelvin. Y para el experimento 2, C,54 por 10 elevado a menos 3 igual a A por la exponencial. Aquí me falta por poner por 370. La activación partida por 8,314 por 473. Al igual que lo ocurría antes, tengo dos ecuaciones. Para poder resolverlas, lo que voy a hacer es dividir una entre la otra. Cuando divido una entre otra, A se me va y me queda que 2,35 por 10 elevado a menos 4 partido por 6,54 por 10 elevado a menos 3 es igual a. Tengo dos potencias con la misma base dividiéndose una entre la otra. Entonces lo que voy a hacer es restar los exponentes. La exponencial de sub A partido por 8,31 por 373 es un número y lo voy a sacar. 8,31 4 por 373 31,12 menos eso A partido por
8,314 por 473, 3.932,5. Esto de aquí también es un número. 2,35 exponente menos 4 dividido entre 6,54 por 10 elevado a menos 3. 0,35 9. 0,035 9. Lo voy a sustituir. Y esto de aquí, entonces ahora mismo esta es la ecuación que tengo. Voy a sacar factor común y suma 0,0359 es igual a lo voy a hacer así porque sé que lo veis mejor. Eso es 1 partido por este número menos 1 partido por ese número. Y como podréis ver, eso es un número. Así que voy a escribir cuánto vale ese número. 1 dividido entre 3.101,12 menos 1 dividido entre 3.932,5. Me queda un número muy pequeño. Así que le voy a hacer la inversa y lo voy a multiplicar por 14.668,56. Pero lo he hecho bien. No, lo he hecho mal. Lo he hecho mal. El número que me había dado ya era la inversa. 6,8 por 10 elevado a menos 1, 2, 3.